Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 4, vamos a leer la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, yo le pido a todos que leamos al unísono diciendo de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que es monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Yo quiero que usted diga esta mañana: Señor, heme aquí. Vamos a decirlo todos: Señor, heme aquí. El título de la predicación de este sermón lo he querido titular, y Dios me ha puesto el sentir de llamarlo: ¿a qué nos ha llamado Dios? Yo quiero que ustedes lo guarden en su corazón y que lo tenga presente. ¿A qué nos ha llamado Dios? Bueno, vamos a sentarnos. Hemos orado, hemos puesto muchas peticiones, aprovechamos bien el tiempo y vamos a escuchar la bendita palabra de Dios. Pero antes de comenzar con esta temática titulada ¿a qué nos ha llamado Dios?, yo quiero que usted tenga en cuenta algo muy importante, que cuando Dios hace un llamado a una persona, no lo hace simplemente porque le place hacerlo para cualquier situación. Él lo hace porque tiene un propósito específico y tiene que ver con el anunciar y con predicar el evangelio de la salvación cuando hablamos para estos tiempos. Por eso yo no sé si usted en algún momento le habrá pasado y se habrá preguntado: ¿a qué me ha llamado Dios? Porque parece ser que pasa el tiempo y muchos de los que visitamos estas hermosas congregaciones en la ciudad de Medellín y en tantos lugares, no solamente acá en Colombia, sino a nivel internacional, a veces nos confundimos y hay un interrogante muy grande porque no sabemos a qué nos ha llamado Dios. Y hemos llegado a cierto lugar y en cierto momento, y aunque hemos ido a hacer alguna labor específica, Dios verdaderamente nos muestra el camino y nos empieza a enseñar a qué nos ha llamado Él. ¿Por qué he comenzado de esta manera esta corta introducción? Porque en el momento en que Dios trata con mi vida, yo comienzo de alguna u otra manera a tener una relación íntima con el Señor, y aunque me preparé en el tema de las comunicaciones, me hice un profesional dentro de los medios de comunicación en Colombia, para mí fue algo muy grande. Entonces comienza el evangelio y de alguna u otra manera tenía ese interrogante: bueno, soy salvo, me he bautizado en el nombre de Jesús y sé que tengo que anunciar, sé que tengo que predicar, pero a manera de servicio yo quería algo de pronto mayor y decía: Señor, sé que estoy en mi congregación, sé que tengo que hacer una labor específica, pero yo quiero que usted verdaderamente me muestre a qué más, o básicamente a qué me ha llamado usted, o sea, en qué posición, en qué lugar me va a colocar usted. Resulta que yo no tenía en la mente realizar un ministerio de estos como el que tengo aquí enfrente, que es el de la Voz del Rey, aunque preparado y capacitado en los medios de comunicación. Pero le resumo de la siguiente manera: esto nació así en algún momento y Dios puso las personas para que nos compráramos las primeras licencias, que ni siquiera las tuve que pagar yo, sino que me las regalaron, licencias que tienen que ver con plataformas virtuales. No digo las cosas para no embolatarles mucho, pero son unas plataformas que tienen un costo específico para que puedan funcionar a través de la banda ancha. Y Dios también puso el corazón y el sentir en un hermano policía bautizado en el nombre del Señor Jesús para que invirtiera en los primeros equipos. Mire que Dios empieza a armar y a tejer una obra perfecta, porque Él no ensaya, Él no tiene la mente trastornada, Él no está pensando en cosas que no son, no está desvariando, Él todo lo tiene perfectamente organizado. Y si tú eres un panadero, y si tú vendes empanadas, y si tú eres de la policía, y si tú eres un médico, y si tú eres un arquitecto, Dios mismo se encargará de guiarte y llevarte para mostrarte verdaderamente a qué te ha llamado Dios. Lo digo de esta manera porque ya transcurrido el tiempo y comenzando a trabajar con este ministerio, pues Dios me dio una grande bendición. Yo nunca me imaginé que tan pronto iba a tener la oportunidad de salir de mi país.
Yo no me imaginaba que alguien me iba a hacer una invitación, y lo hizo a través del sentir que Dios le puso, y tuve la oportunidad de conocer la hermosa ciudad de México. Y créame, hermano, que predicar la palabra de Dios fuera de su tierra es algo muy lindo, muy maravilloso, porque uno se siente más colombiano que nunca. Y cuando usted camina las calles de una ciudad extranjera, se lo digo en el nombre de Jesús, se siente un poder, se siente una autoridad, se siente una unción, se siente un respaldo de Dios, pero se siente un privilegio tan grande que usted tenga la oportunidad de levantarse en un avión desde su tierra, irse a tierras lejanas, y usted va a quedarse y empezar a hablar y anunciar al único que es dueño de esta iglesia, que es dueño de toda esta humanidad, y usted enseñarle a todas las personas que no son de su población, que no son de su misma cultura, y anunciarle la verdadera palabra de Dios, y Dios hablar en el mismo idioma. ¡Aleluya! Esto es una bendición muy grande, porque nosotros tenemos que entender que Él nos ha llamado a una labor específica, y es anunciar la palabra de Dios. Estamos en estos momentos en un culto misionero, y esa es la misión que tenemos todos, de llevar el bendito evangelio a todos los rincones del planeta Tierra, porque muchas personas tienen que ser salvas por esta poderosa predicación de la palabra de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? Quisiera hablarles mucho y contarles muchos testimonios, pero bueno, el tiempo avanza. Pero básicamente lo que queremos en estos momentos, y anunciarles a través de la bendita palabra de Dios a esta hora, es presentarles un mensaje con el cual Dios nos está haciendo un llamado, y es un interrogante con el cual nosotros tenemos que estar siempre atentos y muy activos esta semana de evangelística y semana de misiones. Quizás usted ha escuchado muchos mensajes, mucha palabra de Dios, pero todos los días es necesario, porque estas palabras repetirás todas las mañanas, al levantarte, al transcurrir el día, llegar la noche, al acostarte, aún dormido, también tendrás que soñar y recordar la bendita palabra de Dios. Amén. Pero quiero llevarnos a un punto muy importante, y es a través de la historia de un hombre llamado Moisés. Moisés, un gran varón de Dios escogido para una labor específica, y Moisés, a través del tiempo y de toda su trayectoria, entendió cuál fue el llamado que el Señor le hizo. ¿A qué te ha llamado Dios? Aunque no fue fácil, aunque para él también fue difícil, como ha sido para cada uno de nosotros, logró entender verdaderamente el mensaje. Y quiero presentarles rápidamente 7 aspectos que marcaron el llamamiento de Moisés a esta obra misionera tan importante, tan especial y tan grande y maravillosa, que ha afectado nuestros tiempos. Por eso estamos aquí. Aleluya. Pero antes de comenzar a dar estos 7 pasos, hay una inquietud en la cual nosotros de pronto podríamos indagar, y es el por qué el pueblo de Israel estaba preso en la nación de Egipto. ¿Por qué Dios envió a un hombre como Moisés, y también con su ayudante Aarón como sacerdote, para que el pueblo de Israel fuera libre y preso de la cautividad? Déjeme decirme que la palabra de Dios tiene toda la enseñanza y toda la respuesta. Yo quiero que usted esté muy atento, porque yo sé que Dios tiene un mensaje muy especial para tocar su corazón, y para que usted pueda entender a qué nos ha llamado Dios. No solamente para entenderlo, sino para refrendarlo, para sentarnos en él, para convencernos, para poder entender que lo que Dios tiene para nosotros es algo muy grande. El hermano predicaba ahora en la mañana y decía con respecto a Jesús, y con lo que tiene que ver con la iglesia, grandes cosas más grandes hay para esta iglesia. Amén. Qué cosa tan linda y tan maravillosa es poder tener este Dios de la salvación en medio de este pueblo esta mañana, y ya comienzo de esta tarde. Pero mire, ¿por qué estaba el pueblo en tal situación? ¿Por qué habían sido presos? Resulta que al momento de morir José, un gran gobernante israelita que fue puesto en una de las posiciones más altas dentro del pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios que cuando muere José, se levantó un rey que no conoció a José. O sea, que no conoció las proezas de José, y si no conoció a José, no conoció las proezas de Jehová de los ejércitos. Y si de pronto en algún momento las tuvo en memoria, las pasó por alto.
Voy a leer rápidamente aquí en Éxodo capítulo 1, del verso al 6 al 10, y usted va a entender un poco más a lo que nos queremos referir. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, todos, murieron todos. Y dice el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Escúchelo bien, los hijos de Israel, después de que muere toda esta generación, dice la palabra de Dios que fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Aleluya. Dice el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El temor del rey de Egipto era que Israel siguiera creciendo y por eso empezaron a oprimirlo, le aumentaron los impuestos, los llevaron a la esclavitud. Y usted puede ver en el verso 13 lo que dice la palabra de Dios de Éxodo capítulo 1. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué hicieron con ellos? Dice el verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre. Escúchelo bien, les pusieron a trabajar en lo siguiente, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Sabe que eso es lo que hace el enemigo? Cuando coge a la persona y dentro del campo espiritual lo vuelve preso, lo empieza a poner a trabajar como él quiere, empieza de alguna u otra manera a oprimirle, a escarnecerlo, a llevarlo a una situación de tristeza y de amargura. Porque si le ponemos el sentido espiritual a estos versos, podemos entender que el llamado que Dios nos ha hecho lo tiene también a través de la bendita palabra de Dios por allá cuando con el apóstol Juan dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso era lo que necesitaba el pueblo de Israel, ser libres, pero no iban a ser libres de cualquier manera, no iban a ser libres con cualquier persona, no iba a ser utilizado cualquier método. Dios se había proveído no solo un cordero, se había proveído un verdadero varón de Dios, lo capacitó, lo instruyó, lo guió, lo levantó, lo pasó por el desierto, no solamente por el desierto de la resequedad, sino también por el desierto del valle y de la muerte, y lo puso en una posición de altura para que cumpliera la labor por la cual hoy todos conocemos y sabemos que fue un gran hijo de Dios. Amén. Y es lo que está haciendo Dios con nosotros en estos momentos. Quizás no vamos a ser Moisés ni Aarón, pero estamos siendo capacitados, estamos siendo pasados, estamos siendo probados, estamos siendo calculados, estamos siendo trabajados, porque cada uno de nosotros tiene una posición específica. Escúchelo bien, mi hermano, no es cualquier posición, es una posición importante y muy grande para trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Si usted lo cree así, levante la mano. Si usted lo cree así, levante la mano y declaro en el nombre de Jesús, yo he estado puesto aquí porque Dios me puso para una obra grande. Yo no estoy aquí con espíritu de cobardía, yo estoy aquí con poder, con amor y con dominio propio, porque yo también soy un miembro de la iglesia del Señor Jesús para hacer libres a muchas personas a través de la palabra que Dios pone en mi mente y en mi corazón. Amén. Bueno, lo voy a resumir rápidamente. Primer punto, 7 puntos específicos por los cuales Dios le hace un llamado grande a Moisés. Primero, Dios lo escoge y le hace una confirmación en medio de la zarza que ardía y no se quemaba. Pero el Señor ya lo tenía en su propósito cuando su propia madre se ofreció a cuidarlo en casa de Faraón. La misión inicial era sacar a Israel de Egipto, pueblo por el cual Moisés sentía mucho dolor. Y vamos a tener en cuenta este punto. Y es muy importante porque la obra de Dios nos debe de doler. No podemos ser indiferentes a ella. Y para esto el Señor nos da una inversión emocional en el trabajo. O sea, toca nuestro corazón y lo sensibiliza para cumplir con una labor o necesidad específica. Él trata con cada uno de nosotros. Por eso cuando no conocíamos del Evangelio a nosotros no nos importaba nada. Yo me reía, yo me burlaba, mi esposa me hablaba y yo le decía, sálvese usted o sálvese quien pueda, pero a mí déjeme tranquilo.
Pero cuando comprendí verdaderamente el valor de este evangelio, me tuve que meter con ella y con mis hijas. Y he empezado a sentir dolor por la obra del Señor, porque Él me llamó para una labor específica en estos momentos. Y eso es lo que estamos haciendo. Rápidamente, Éxodo 3, en el verso 7, vamos a confirmarlo con la palabra. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cuando hablamos de exactores, estamos hablando del tributo y los pagos, los impuestos que el pueblo de Israel tuvo que pagar, porque el pueblo de Egipto, a través del rey o faraón, empezaron a incrementarlos, necesitaban oprimirlos, necesitaban llenarlos de angustia, necesitaban que sus vidas económicas se fueran al traste, y empezaron a oprimirlos de esta manera. Aquí está el llamado específico. Dios los llamó para una labor específica, porque Dios ya había visto y había sentido el clamor de su pueblo desde aquel lugar, y necesitaba enviar a alguien. Él lo podía hacer solo. Él tiene el poder y la autoridad para hacer lo que quiera, pero a Él le plació llamar a un hombre llamado Moisés para sacar a su pueblo del cautiverio. Amén. Punto 2. Dios usó de alguna forma a su suegro Jetro. Aleluya. Cuando era apacentador de ovejas, este le dio vía libre para que dejara las ovejas y se fuera a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Quisiera hablar un poco de la historia de Jetro y de la manera como Moisés conoció a su esposa Séfora, y luego cómo él empieza a tener sus hijos, en fin. Pero vamos a ampliar y a seguir adelante, porque el tiempo, como lo decimos, es apremiante. Éxodo capítulo 4, en el verso 18 dice la palabra de Dios: así fue Moisés, y volviendo su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Hermano, nosotros no podemos sentir el temor de la familia. No podemos sentir ya de los hijos que han partido, que ya se han casado, se han organizado. Si Dios nos ha hecho una labor, un llamado, y tenemos que salir a predicar la palabra de Dios, o tenemos que salir a una labor específica, a nosotros no nos puede detener. Ahí se fue Moisés y recibió la bendición de su suegro: ve en paz. Y quizás para este varón, sacerdote de Madián, muy duro tener que despedir a una hija. Y yo no sé si de pronto la volvió a ver, porque habría que leer bien la palabra de Dios, mi hermano. Pero importante esto, porque le dice: ve en paz. O sea, sigue tu camino y cumple con esa labor que hay que hacer. Aleluya. Verso 3, o más bien, paso 3. Dios le proveyó un mentor, un guía, un maestro. Le puso a Aarón para suplirle las necesidades que él no era capaz de suplir. Vamos a ver, Éxodo 4, capítulo 4, versos del 15 al 16, dice la palabra de Dios: tú hablarás a él. O sea, le dice el Señor, le dice Jehová a Moisés, que le hablará a Aarón, y dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y escucha bien lo bonito de esto, y tú serás para él en lugar de Dios. Amén. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Dios siempre se provee. Dios siempre capacita. Dios siempre pone un varón. Bueno, aquí tenemos un ministro. Tenemos unos diáconos. Tenemos una junta local. Tenemos unos líderes. Yo, por ejemplo, en el crecimiento espiritual, tengo un agradecimiento con mis líderes. Tengo un agradecimiento con mi primer pastor. Tengo un agradecimiento con mis primeros hermanos, con las primeras hermanas de oración, con las primeras hermanas ancianas con las cuales aprendí a arrodillarme, aprendí a pasar horas, a estar en la madrugada, clamando, que nos llamábamos, que nos conversábamos, y toda esa instrucción es lo que hoy en día, de alguna u otra manera, me brinda la posibilidad de también estar aquí, esforzado y valiente, caminando a pesar de las dificultades, pero la mentoría, pero el adiestramiento a través de personas capacitadas en lo académico, espiritual, dentro de la obra de Dios, son muy importantes para la formación del líder. Yo creo que usted reconoce cada uno de sus líderes. Por ejemplo, aquí tenemos el hermano Bernardo. Yo creo que ustedes lo deben de querer mucho.
Pero ustedes también deben de recordar de pronto ese primer pastor, el que les bautizó, amén. Esa primera hermana de intercesión, esa que le enseñó a clamar, que cuando usted venía a la iglesia y la veía metida en oración y dice, Señor, yo quiero ser como esa mujer. Y qué bendición, la mentoría, la instrucción que Dios nos ha dado para poder crecer en esta hora. ¿Cuántos se gozan con esto? ¿Cuántos creen que Dios a través de ese mentor, a través de ese líder, es usted lo que es hoy? Amén. Aleluya. Verso o punto número, voy para el 4. Dios utilizó lo que Moisés tenía. Bien, en el tiempo que Moisés estuvo en Egipto fue un hombre muy capacitado, muy preparado en toda la cultura y en todo lo que tenía que ver con las letras del pueblo egipcio. Pero en él también había, en el momento de pasar 40 años en el desierto, antes de la zarza y luego después de ese llamamiento en la zarza, había algo que tenía Moisés y era que expresaba ciertas limitaciones. Y él era un poco tardo para hablar. Entonces Dios se encarga de usar nuestras limitaciones. Porque diga el débil, fuerte soy. Amén. Dígalo otra vez. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a mirar un poco lo que dice por acá en Éxodo 4, también versos 10 y 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay! Mira la sorpresa de Moisés. ¡Ay, Señor! Como quien dice, ¡ay, qué dolor! Envíate ruego, o dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A mí me encanta mucho esta parte porque yo he visto jovencitos en mi iglesia y en muchos lugares que dicen, ay hermano, pero es que yo no soy capaz de predicar como usted. Ay hermano, es que a mí me da un miedo hablar en mi casa. Pero cuando ponen esa limitación en el nombre del Señor Jesús, ellos empiezan a ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios y uno los ve levantarse y Dios a usarlos de una manera grande y poderosa. ¿Por qué? Porque aprendieron a poner esa limitación y esas cosas que de pronto como que los ataban en la voluntad de Dios y Dios a glorificarse de una manera grande y maravillosa. Mi hermano, porque usted tiene que tener en cuenta que usted no hace las cosas por sus fuerzas, usted no hace las cosas por sus medios. Créame que cuando usted cree en el Señor y usted camina en la voluntad de Él, Él es el que camina enfrente peleando la buena batalla. Por eso en este tiempo de convertido en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, yo he entendido, puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Y si Él es el autor y consumador de la fe, Él la escribió, Él la selló con tinta de sangre, y Él es el que me ha ayudado, y Él es el que me ha guiado, y Él es el que me va a transportar, porque Él en su palabra me dice que aún más allá de la muerte me va a seguir guiando. No importa que en esta tierra yo sienta miedo, no importa que en esta tierra yo sienta temor, pero hay algo que me llena a mí de mucho gozo, que si creo esta palabra, aunque muera, seguiré viviendo, porque Él es la eternidad, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Si usted lo crea, diga amén, gloria a Dios. Aplauda la gloria del Señor esta mañana, glorifíquelo con libertad. Y mire cómo se va formando el líder de Dios. En el punto 5, inculcó en él un carácter espiritual firme. Oiga, porque cada vez que Dios hablaba con Jehová, le decía, ay Señor, ay, entonces yo no puedo hablar, ay, entonces usted a qué me va a enviar. Y Jehová se le tuvo que enojar, hasta que le dijo, no sé, ya sabe que Moisés, voy a poner a Aarón. Yo le puedo asegurar, y creo, espero no equivocarme, porque tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice. Pero si Moisés no empieza con tanta quejadera, con tanto pero, y es que yo no sé qué, y fue que. Yo tenía un jefe en la radio que decía que ese fue que lo mareaba. Y créame que es una realidad. Es que fue que. No, crea, usted tiene valor, usted tiene poder, usted tiene autoridad, Dios se lo ha dado. Dios le ha brindado todo eso.
Él lo ha puesto abiertamente. Él nos ha entregado, Él nos ha bendecido. Lo que pasa es que nosotros a veces nos llenamos de temor. Y a veces Dios tiene que poner entonces al otro. Es que no, vaya a orar, hermano. No, hay que llamar al pastor. No, es que hay que llamar a la líder de intercesión. Dale, cuento así rápidamente. Cuando uno está bebé espiritual, hermano, a uno no hay quien lo pare ni quien lo frene. A uno no hay quien lo pare, hermano. Que pare de hablar. No, por dicho, ahora no está por los codos. Si se quita los zapatos, habla hasta por las medias. Salí yo de un ayuno una vez un sábado de la iglesia de Castilla. Y más contento y más gozoso, y me dice la líder de intercesión, hermano, no, vamos a cumplir una labor. Usted no sabe qué labor es la que vamos a hacer tan impresionante. Nos fuimos a orar por una ancianita que se estaba muriendo de cáncer, ya estaba en la etapa terminal. Hermano, a mí no me importó si estaba enferma o no estaba enferma. Yo lo único que hice es que me arrodillé a orar. Y la hermana me dijo, vamos a aprovechar a este hermano que está recién bautizado y lo vamos a poner en frente de batalla. Y me arrodillaron y me puse ahí, le puse las manos a la ancianita en las piernas, tenía como 3 pelitos. Y empecé a orar con una autoridad, hermano, se derramó el Espíritu Santo. Y yo clamaba por la sanidad de esta anciana. Y Dios, hermano, empezó a moverse de una manera. Pasó un año. Y resulta que cierto día me voy yo para la congregación y llego a ese sitio y en un ayuno me pongo a orar. Cuando llegué y dice la líder de intercesión, bueno, vamos a hacer una cosa esta mañana. Yo tengo el sentir de colocarlos a orar por grupitos. A ver, hermano Alexander, usted se va a reunir con la anciana tal. Vi una anciana muy hermosa, con el cabello blanco muy grueso, largo, hermosísimo. Una de esas ancianas hermosas que se les ve esa gracia de Dios, esa manera, esa santidad, eso tan bonito. Y me arrodillo a orar, y ¿cómo les parece que la ancianita empieza a orar de la siguiente manera? Y dice, Señor, así como usaste a mi hermano un día, úsame también con él. En el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, yo me paré como un resorte y le dije, hermana, ¿usted por qué está orando así? Hermano, ¿usted qué le pasó? Hermano, usted no se acuerda. La ancianita que estaba sentada en esa silla, que se estaba muriendo, que estaba ya a punto de perecer. Usted no se acuerda, hermano, cuando usted puso las manos en mis piernas, yo empecé a sentir un fuego que invadió mi cuerpo, que invadió mi vida. Y en una semana, en menos de 15 días, Dios me levantó de ese lugar. ¡Aleluya! Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios nos trajo a hacer cosas más grandes, mi hermano. Amén, así es. Declaro la palabra que el hermano dijo esta mañana. Así es, Él nos trajo a hacer cosas muy grandes. Una joven enferma se tomó un ácido en su cuerpo, algo que el enemigo le decía, y fuimos a orar por ella. Estaba en la UCI y los médicos no nos querían dejar entrar. Y yo allá en toda la puerta del hospital le dije a las enfermeras, yo no sé, pero se los digo en el nombre del Señor Jesús, yo quiero entrar a ese lugar. Yo quiero orar por una joven que se está muriendo. Cuando entramos a aquel lugar, por tanta insistencia, nos dejaron pasar. Y resulta que la muchacha estaba conectada a unos tubos. Nos dio mucha tristeza porque era la esposa también de un policía. Y resulta que el hermano policía, el hermano que les conté ahora, me fui con él y entramos allá. Y cuando empezamos a orar en el nombre de Jesús, yo no sé por qué esos aparatos empezaron a prender, se apagaban. Eso se prendía un bombillo, se apagaba el otro. Eso empezó a ocurrir una locura. Y empezaron a llegar los médicos y las enfermeras y nos sacaron de allá. ¿Y sabe qué tuvieron? ¿A quién tuvieron que sacar? A la joven, porque en menos de 24 horas Dios la levantó de esa cama. Dios la sanó, Dios la limpió, Dios la restauró. ¿Sabe eso con qué tiene que ver? Con un carácter formado. Cuando Dios le ponga el sentir, hermano, no le dé miedo, párese en el bus. No le dé miedo, no le dé susto. Párese en el bus y usted va a ver la gloria de Dios cuando termine. Hermano, yo en México la vi. Dios me respaldó de una manera impresionante, hermano. Yo me iba y yo no sé, hablaba con la gente así. Me iba por todos los lugares, iba a los centros comerciales y yo no sé, entraba y decía, buenas tardes, me disculpan, qué pena. Mi nombre es Alexander Orozco, soy un evangelista, un predicador de la palabra de Dios. Discúlpenme si les interrumpo sus labores. Y estaban en sus compras y estaban en sus quehaceres. Y a mí no me importó en lo que estuvieran. Yo solamente les decía, la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ustedes alimentan su alma, sus emociones. Hoy se miraron en el espejo, se vieron muy bonitas, hoy se alimentaron, se comieron un buen desayuno, quizás almorzaron, hoy van a comer y van a dormir y van a descansar, pero hoy la palabra de Dios les está diciendo que no solamente de eso vive el hombre, hay que vivir también del pan espiritual, hay que vivir de la bendita palabra de Dios, porque esta generación se está muriendo. Aleluya. Y Dios nos respaldaba. Y las personas lloraban en la calle. Y los llevamos a la congregación, que alrededor de unas 2 horas para poder ir a aquel lugar. No es como en estos lugares que encontramos iglesias pentecostales del nombre del Señor Jesús por todos los lados. Nos teníamos que subir al metro y caminar alrededor de 2 horas en el metro. Una sección del metro que se llama el suburbano, y en el otro que es el metro oficial de la Ciudad de México. Ir hasta el otro extremo de la ciudad para ir a un culto. Comenzábamos a las 7 de la mañana y prácticamente el servicio, cuando terminaba, y el tiempo de regreso a casa para descansar, era a las 7 de la noche. Qué labor tan larga y tan agotadora. Pero Dios bendice a aquel dador alegre cuando le busca y cuando le predica y cuando lo anuncia y cuando lo sigue con amor, con entrega y con fidelidad. Él hace grandes milagros. Yo sé que esta iglesia ha sido testiga de grandes milagros, y yo puedo creer que en este llamamiento hoy Dios va a seguir confirmando, y alguien aquí se va a tener que levantar y va a tener que decir: Señor, heme aquí, porque tú me has llamado para algo más grande. Oye, no, como que se va emocionando, ¿no? Es que predicar la palabra de Dios es muy bueno. Punto 6. Voy a tratar de resumirlo porque ha pasado el tiempo. Lo sostuvo con una visión poderosa. Cuando yo me bauticé, mire, yo no estoy hablando aquí para la gloria de los hombres, porque a nosotros los seres humanos, lo que dice la palabra de Dios, nos atañen y nos atacan 3 cosas. Hombres y mujeres, atentos: el deleite de los ojos, el deleite de la carne y la vanagloria de la vida. 3 puntos que a nosotros nos ponen en jaque mate ante Dios. Hermanos, que si no nos llenamos de Dios, aquí no vale pastor, aquí no vale predicador, aquí vale es un ser humano tocado y sensibilizado por el poder y la autoridad de Dios para poder vencer. Es la única manera de poder vencer en este camino, en este valle de muerte, porque estamos viviendo una generación terrible, espantosa. Pero en medio de esta generación se tienen que levantar jovencitas que no andan con peinados ostentosos, que no andan con vestidos vulgares, que no andan con apariencias deshonestas, que no quieren ser las modelos, que no quieren ser las actrices de televisión, que se levantan con autoridad, con santidad, y aunque les digan carilabadas, aunque se rían de ellas, son jovencitas y mujeres que reflejan la verdadera santidad del Dios vivo. Amén, aleluya. Gócese porque usted hace parte de este pueblo. Gócese porque aquí están los verdaderos hijos de Dios. Aquí están los verdaderos testigos de Jehová. Si quiere, apláudalo esta mañana, esta tarde. Éxodo 3:8. Y descendió para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feteseo, del heveo y del jebuseo, y como dicen muchos predicadores, y de todo el feo que se atraviese. Mire, es que la visión de Jehová era demasiado grande. Es que Él está en la eternidad. Mire, entienda algo. Él ya estuvo en su velorio, Él ya estuvo en su entierro, Él ya sabe de qué voy a morir yo, porque es que Él vive en una dimensión eterna. Nosotros nos afligimos: ay, se murió mi padre, y lloramos, pero para Él es igual, porque es que todos vamos a morir. Es más, ya todos nos vio muerticos, a todos, además a todos ya nos vio transformados. Entonces la dimensión de Dios es muy distinta. No nos metamos en el cuento de Dios, metámonos en el cuento que nos compete, para que podamos vivir la gloria paso a paso y la redención que se viene tan pronto para esta iglesia del nombre de Jesús. Mire, Jehová vio la tierra prometida
antes, mucho antes de la construcción y de la formación del mundo y de todo el universo. Pero lo que me llama la atención es que, ¿cómo es que Dios los tiene en un pueblo que es un pueblo pagano? Y después, cuando llegue a la tierra prometida, los va a meter en otros pueblos y en una serie de pueblos paganos. Oiga, eso quizás no tiene carta de presentación. O sea, ¿cómo así que yo voy a salir de la cautividad y me voy para la cautividad? O sea, si usted lo mira desde ese punto de vista, eso es frustrante. Pero resulta que es que antes del Jordán, ya Dios había destinado y había dado unas tierras en posesión, una bendición material y terrenal al pueblo de Israel. La hizo con la descendencia de José, con la media tribu de Manasés. Se guardó la media tribu y después le dio una promesa a la siguiente media tribu de Manasés allá. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que cuando cruzan el Jordán, se levanta un hombre como José y se levanta un hombre como Caleb. Porque los otros se tuvieron que quedar por no creer en Jehová, como dice la bendita palabra. Pero allá los metió con los cananeos, allá los metió con los amorreos. ¿Sabe para qué? Porque Dios ya había dicho que todos esos pueblos caerían a filo de espada delante del pueblo de Israel. Ya Dios había dicho que esa tierra prometida era para su pueblo, que esa bendición, que esa tierra que fluye leche y miel, ellos que la estaban utilizando, que la tenían, eran peregrinos y extranjeros, porque pronto se veía venir la bendición de Dios. Y cuando caminaba el pueblo de Israel, había temor y había temblor en la tierra. Si usted lee Josué en el capítulo 2, hablando de la historia de Rahab, dice Rahab que ellos cayeron en mucha confusión, que estaban confundidos porque ella sabía, y mire lo que dijo Rahab, que el Dios de Israel es el Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Por eso tuvo que clamar, porque ella sabía, si yo no clamo a Jehová de los ejércitos, voy a morir juntamente con toda esta población y con toda esta gente mala de Jericó. Y luego cuando llegan a los amorreos, también los amorreos dicen que desfallecieron en aliento. Mire, importante tener esto, la visión que Dios puso en Moisés la trasladó de generación en generación, porque de alguna u otra manera Dios quería entregarle tierra que fluye leche y miel. Dios los iba a establecer en un lugar específico para que se pudieran desarrollar como nación. Ya que ellos hayan fallado es otra cosa, pero mire, hay una tierra prometida también para nosotros. Dice la carta a los Filipenses que nuestra ciudadanía no es terrenal. Hay algo más grande. Nosotros no estamos esperando una tierra donde nacen matas, hierbas, leche, que fluye leche y miel. No estamos esperando vacas ni terneros, no. Nosotros estamos esperando una ciudadanía celestial. ¿Cuántos se están gozando hoy? Porque la estamos esperando, la estamos añorando. Puede aparecer y podemos estar en ella en cualquier momento. Gloria a Dios. Ahora y por último, lo complementó con un excelente equipo de trabajo. Y esta es una de las partes que más me gusta. Ustedes recuerdan por allá cuando Moisés va a pelear, que se va con Aarón y se va con Hur y se van a lo más alto del monte. Y el varón de guerra Josué se queda allá abajo en la planicie peleando contra los amalecitas. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 17, verso del 8 al 16. Bueno, no lo voy a leer por causa del tiempo. Pero ¿qué pasaba? Que mientras Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalec. Pero mire lo interesante en este punto. Tuvieron que colocarle una piedra, una roca y sentar a Moisés, porque ya se había cansado. Y entonces, ¿qué hizo? Aarón le levantaba la mano por un lado, y Hur le levantaba la mano por el otro lado, y dice la palabra de Dios que de esta manera Josué destrozó. Una versión dice trituró al pueblo de Amalec. Porque cuando el pueblo de Dios tiene la mano arriba, cuando el pueblo de Dios tiene el pensamiento arriba, porque cuando el pueblo de Dios tiene la oración por delante, cuando el pueblo de Dios se mete en ayuno y oración, porque cuando el pueblo de Dios se mete a escudriñar la palabra, le pasa lo mismo que el Señor le dijo a Jeremías: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, el enemigo se podrá levantar, pero cuando se para un varón de Dios, el enemigo mismo tiene que temblar.
hasta las huestes de la maldad, del mismo infierno, sufren dolores de parto, porque tenemos de enfrente no solamente al autor de la vida, sino también al autor de la muerte, porque Él mata, Él hiere, Él da vida, Él da lo que quiere, porque Él es el gobernador absoluto de todo el universo. Y la noticia que le traigo hoy, que ese es el Dios en el cual usted ha creído, ese es el Dios de la iglesia de Carambolas, ese es el Dios de nuestra iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¡Aleluya! ¡Qué Dios tan poderoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Mira, hemos vivido un proceso largo, difícil. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando caemos bajo y cuando casi no tenemos fuerzas, es cuando más he aprendido a adorar y a glorificar a este Dios de mi salvación. Dios ha hecho en mi vida cosas incalculables, inimaginables. Como el que teniendo una oficina, con toda la tecnología, paso de la noche a la mañana a vender empanadas en una esquina, por Dios. En mi empresa me decían, te enloqueciste, Alexander. Pero créame que vendiendo empanadas en una esquina y haciendo esa labor, créame que ni allá, ni en otro lugar, ni con los artistas, ni en los estadios con 40,000, con 100, con 150,000 personas, porque me tocaba animar grandes conciertos y estar con las modelos quizás más cotizadas de este país. Créame que nunca llegué a sentir lo que yo sentía cuando cargaba una coca de empanadas para llevarla a un lugar, cuando yo decía que no era capaz, y yo sentía la presencia de Dios, y Dios empezó a glorificar en mi vida y empezó a formar un carácter para que pudiese entender que Él es Dios arriba en los cielos, que Él es Dios en la tierra, que Él al rico lo puede volver mendigo, pero al mendigo también lo puede volver rico, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiera. El orgullo del hombre no es nada para Dios. Que nos levantamos con autoridad y decimos yo, no, solamente conozco uno que dice, yo soy el eterno, yo soy el presente, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y ahí en ese negocio se calentó la cosa, se calentó el parche, como dicen, ni la policía podía con ese hermano Jordan. Y resulta que en medio de mi negocio empezaron a vender el vicio y descaradamente se sentaban en la mesa, y a mí me empezó a entrar, como lo decimos muy jocosamente, una rabiecita pentecostal. Pero yo empecé a orar, y cierto día un muchacho de esos ahí vendiendo el vicio y todo eso, le dije, yo muchacho, discúlpeme, pero antes de comenzar a hablar con usted le voy a decir, mire, en el nombre del Señor Jesucristo le digo, por favor, no haga lo que está haciendo, porque está irrespetando mi espacio. Ustedes nos insisten en eso, por favor, créame, a ustedes no los quieren mucho por acá. Ustedes no son como muy queriditos por lo que hacen, seamos honestos. Entonces, muchachos, de esto depende mi economía. Con esto yo llevo el sustento, mi esposa y yo, mis hijas. Entonces, por favor, se para y se retira de acá, y se lo digo en el nombre de Jesús. Me amenazó hasta de muerte. Y después me envió otro, y me decía unas vulgaridades, y me miraba y decía, este es el que va a caer, a este es el que le vamos a dar. Y yo por dentro le decía, si Dios te lo permite. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Más vale perro muerto que león vivo, ¿cierto? Y yo lo meditaba por dentro. Y pasó el jefe de ellos. Ay, se calentó el parche. Y se baja de la moto porque yo lo llamé. Oye, caballero, discúlpeme, pero no le tuve miedo. Sí temblaba internamente, pero le demostré autoridad. Y le dije, vea, así como le dije a su compañero, porque yo no sé cómo llamarle a la labor que ustedes hacen, pero si le digo en el nombre del Señor Jesús, ustedes están interviniendo en mi trabajo. Y me va diciendo él, vea, yo no sé cuántas, y empezó a decirme unas vulgaridades. El que se mete con lo mío, yo me le meto con lo de él. Y yo le dije, bueno, solamente se lo digo en el nombre del Señor Jesús, respeten nuestro espacio. Y Dios me respaldó. Al otro día sacaron a toda la gente de ese lugar. Y vimos la gloria de Dios. Y nos respetaron hasta el último día que estuvimos ahí. Y no nos tocaron para nada. Pero este personaje insistió con su labor. Me miraba, me decía, me echaba pullas, me decía una cantidad de cosas. Tenía un tatuaje
del diablo en la pierna, ¿cierto? Mi esposa es testigo de esto. Y él decía que el Dios de él era el diablo. Y me miraba feo. Y se lo resumo de la siguiente manera: no hay quien pueda contra un hijo de Dios. Me dio tristeza lo que le pasó al muchacho, porque a los mesecitos, ahí mismo, donde vendía el vicio, lo mataron. Yo vi la respuesta de Dios de una manera increíble, mis hermanos. Dios nos limpia, Dios nos transforma, Dios nos guarda, Dios nos guía. A Moisés lo iban a matar, él allá por haber matado a un egipcio. Los mismos israelitas lo confrontaron también. Pero mire, cuando Dios le hace el llamado, le dice: Moisés, tranquilo, vaya, cumpla la labor. ¿Sabe por qué? Porque los que te iban a matar ya todos están muertos. Y cuando Moisés llegó allá, ya no había rastro de lo que había pasado con la vida de Moisés. Y Dios nos respaldó aquella tarde. Me dio tristeza porque me acerqué a orar por el cadáver de aquel muchacho. O no orar por el cadáver, orar por el alma de él, porque apenas estaba falleciendo. Se estaba yendo en vida. Pero cuando le fui a poner las manos, tuve un sentir de tirarlas. Y simplemente le dije: Señor, ay Dios, Señor. Y porque, hermano, la obra de Dios duele. Y un muchacho tan joven, con tanto futuro por delante. Pero vuelvo y repito, nadie puede contra los pies de nuestro Dios. Nadie puede meterse así. Y si Dios lo permite, bueno, Él sabrá por qué. Aleluya. Mire, entonces, ¿qué es lo que me llama la atención en este último punto? Aarón fue un vocero, fue el líder espiritual. Josué fue el general del ejército de Jehová. Y Ur fue el bastión, ese soporte en el campo de batalla. Porque es necesario que se levante un equipo de trabajo. Porque aquí es necesario que para una labor evangelística, que para una labor misionera, mire, Dios nos puede llevar a todos, nos puede brindar labores específicas a cada uno y la vamos a hacer. Pero qué bonito cuando una iglesia se deja usar. Qué bonito cuando hay un pastor, cuando hay una junta local, cuando hay un líder de jóvenes, cuando hay una líder de evangelismo, de misiones, que hacen la labor a la par como Dios quiere que la hagan y Él se glorifica. Y como dice por allá, a través de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Él va añadiendo poco a poco cada uno de los que van a ser salvos. Porque básicamente esa es la labor a lo que nos ha llamado Dios. Mire, yo quiero que usted se haga una pregunta y lo confirme por lo que está escuchando. ¿A qué te ha llamado Dios? Hermano, piénselo, ¿a qué te ha llamado Dios? Dios, antes de hacernos el llamado y confirmárnoslo, comienza con un propósito interesante. La confirmación del llamado de Moisés fue en la zarza, pero Dios ya venía trabajando con él mucho tiempo atrás. Porque lo que el Señor quiere formar en nosotros es un carácter firme y acorde al suyo para poder servir con toda integridad. Por lo cual, Dios no nos ha llamado para que vivamos una vida cristiana de cualquier manera. No quiere que vivamos una vida mediocre. No para que calentemos una silla culto tras culto, ni mucho menos para que estemos resignados y con una voluntad derrotista en medio de una generación que nos necesita. Una generación que necesita de hombres. Una generación que necesita de mujeres con la unción, con el poder y con la autoridad de Dios, que se paren enfrente del adulterio y de la fornicación y que puedan reprender al mismo diablo y decirle: mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi boca no nacieron para el pecado. Mis manos, mi boca, mis ojos, mis pies sirvieron para adorar al Rey de la Gloria, porque todo lo que respire alabe a Jehová. Pero ¿sabe algo? Para que nosotros cumplamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, necesita que desde el primer momento, cuando Él nos separa, escúchelo bien, cuando Él nos separa, estemos dispuestos a ser tratados y capacitados. Hermano, yo le digo, no tenga miedo. Hermano Jordan, usted es un gran predicador de la palabra de Dios. Y yo le puedo decir en el Espíritu de Dios esta tarde, que usted no alcanza a visualizar, usted no alcanza a medir, usted no alcanza a comprender la grandeza de Dios en el servicio que Él tiene para usted. Solo si usted permanece fiel a esta promesa. Y se lo digo también a todos ustedes, iglesias jóvenes, jovencitas. Dios los tiene para algo tan grande.
que ustedes quizás han sentido miedo. Y claro, vamos a sentir temor, vamos a llorar, vamos a sentir momentos muy difíciles. Yo los he vivido, créame, me paro en este lugar, predico, pero también testifico. Porque créame, el hombre que ustedes ven no tiene tanta fuerza, no tiene tanto valor. También he pasado noches en las cuales meditando me he encerrado quizás solo para que no me vean en mi casa, para que de pronto mis hijas no se desanimen y no crean que es que Dios me dejó solo, o que se me están acabando las fuerzas, porque también siento debilidad en el espíritu. Pero me toca arrodillarme y decirle: Señor, tu palabra me ha enseñado, no me ha dicho que vamos a tener victorias constantes. Tu palabra me ha enseñado que en el mundo voy a tener aflicciones, Señor. Pero lo más bonito, Padre, es que te tengo por grato testimonio, porque tu palabra también me dice: Alexander, tranquilo, no te preocupes. Él no me dice: yo te voy a ayudar, no. Él me dice: no te preocupes, porque yo he vencido. Y cuando Él dice: porque yo he vencido, Él vino y manifestado en carne, sufrió, padeció, fue abofeteado, fue maltratado. Y en este propio cuerpo de carne, en este estuche, en estos trapos de inmundicia, Él sufrió también lo que usted y yo hemos sufrido, y quizás Él lo ha sufrido más. Él lo llevó todo en la cruz del Calvario. Él sufrió una pena y un dolor, una tristeza. Sabe que una de las cosas más humillantes para un israelita era ser desnudado en público. Y el Señor Jesucristo fue llevado al madero. Y cuando lo pusieron allí por los latigazos, yo puedo pensar que su cuerpo fue descubierto, quizás hasta sus propios genitales. Y eso para un judío era algo humillante, algo que trastornaba la mente. Usted podrá entender el dolor. Por eso cuando usted tiene aflicción y usted clava la cabeza en la cama y en el suelo y le dice: Señor, tu dolor fue más grande. Tú cargaste con el SIDA, tú cargaste con el cáncer, tú cargaste con la desolación, tú dejaste a tu madre, tú moriste como hijo, tú fuiste uno de los que toda la tierra, todos te menospreciaron, te escupieron, te abofetearon, te maltrataron. Y yo simplemente por cualquier palabrita me pongo triste. No, mi hermano, no, mi hermana, Dios nos ha hecho un llamado más grande. Hay una misión más grande y hay que cumplirla. Y hay que cumplirla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Dios hoy está trayendo palabra de confirmación y nos está mostrando verdaderamente a qué nos ha llamado Dios. No para que lloremos como nenitas, pero sí para que lloremos en el Espíritu por el gozo de la salvación. No para que nuestras mujeres sean muñecas de porcelana, no. Yo veo incluso en mi iglesia, y se los digo con todo respeto, una cantidad de jovencitas modelos frustradas que montan las fotos en el Facebook porque quisieron quizás ser modelos y muestran sus cuerpos, quizás lo tapan todo, pero con los vestidos tan forrados muestran todo lo que tiene que ver con el deleite del varón. Pero Dios no te ha hecho para eso, jovencita. Dios te ha hecho para algo más grande. Si tú quieres vivir la gloria de Dios, métete en el pensamiento, métete en la actitud, métete en la bondad de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vive una vida en piedad, vive una vida santa para Él y solo para Él, porque Él nos hizo para Él y solo para Él. Obra de sus manos somos, no somos para el baile, no somos para los medios de comunicación, no nos hizo para el cine, no somos actores de Hollywood, no somos deportistas, no somos cualquier cantidad de cosas que aunque humanamente son buenas, pero no, el Señor no le importa que seamos médicos, arquitectos, policías, miembros de la fuerza pública, locutores. No, a Él lo que le interesa es que seamos verdaderos hijos de Dios, que seamos verdaderos hijos de Dios. Por eso hay 7 pasos también para ti. Primero, Dios te ha escogido no solo para ser salvo, sino para ser útil en su obra. Guárdeselo en el corazón esta tarde, mi hermano, hermana. Segundo, ha usado algo o alguien para confirmarte las situaciones o personas. Tercero, ha puesto un maestro o guía, tu pastor o algún líder de tu iglesia. Cuarto,
ha utilizado tu conocimiento para ponerlo en favor de su servicio, como también tus limitaciones para hacerse fuerte en ellas. Si usted lo cree, puede decir amén, gloria a Dios. Quinto, te ha inculcado un carácter cuando no lo tenías. Sabe que yo caía fácil ante el adulterio, pero hoy, aunque sigo siendo débil, Dios me ha dado una conciencia espiritual que me lleva a actuar en su voluntad. Amo a mi esposa y no le quiero fallar, pero he aprendido a amar a Dios por encima de cualquier cosa en esta tierra. Sexto, te ha sostenido con una visión poderosa porque quiere llevarte a cosas que solo por la fe en Dios se alcanzan. Séptimo, y para ello te ha dado una labor y un grupo de trabajo para que desarrolles tus talentos y dones y los pongas en función de la obra del Señor. Yo me gozo viendo una jovencita tocando la batería como la toca esta jovencita. Créame que yo veo la gloria de Dios, porque en otros tiempos y en otras personas estarían sirviéndole allá a los realities, queriendo ser famosas. ¿Quién dice que nuestras jovencitas no son hermosas? ¿Quién dice que Sara no fue hermosa? ¿Quién dice que Raquel no fue hermosa? ¿Quién dijo que Débora no fue hermosa? Pero fueron mujeres que se guardaron. Mujeres que se guardaron para el Rey de la Gloria. Mujeres que creyeron en Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Por eso yo quiero que usted entienda hoy, mi hermano, mi hermana, qué bonito ser sensible ante la presencia de Dios. Si hay alguien que todavía no logra ser sensible, no por lo que habla este hombre, sino por lo que la palabra de Dios trae, yo quiero traerle a colación lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 6 y verso 8. ¿Qué dijo también el profeta? Cuando vio el llamado de Dios, cuando sintió las faldas de Jehová que descendían en el templo de Jehová. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! Entonces respondí yo y dije, heme aquí, envíame a mí. No hay quien pueda resistir la presencia y la gloria de Dios. No hay quien pueda resistir la presencia de este Dios todopoderoso. O si no, pregúntele a Saulo, pregúntele a Pablo, Hechos capítulo 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A qué te ha llamado Dios? Amén.